Bueno, arrancamos, ¿les parece? Bien, vamos a ver entonces, primero hablar un poco de qué tipos de enfermedades cardiovasculares pueden darse y cuáles son los fármacos para tratarlas, ¿sí? Las enfermedades que vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a ir una por una, cualquier duda que tengan, me paran, ¿sí? La primera son los edemas, ¿sí? Algo había nombrado en la clase anterior, ¿sí? Son todas enfermedades que son factores de riesgo, de las cuales la hipertensión arterial es un factor de riesgo. Bien, edemas, hiperemia y congestión, trombosis, infarto, angina de pecho y arritmias, ¿sí? Esos son los tipos de enfermedades cardiovasculares con los que vamos a ver los fármacos que se usan, ¿sí? Vamos a ir al edema, ¿sí? ¿Qué significa edema? ¿Sí? El edema es la hinchazón, ¿sí?, de un tejido que se produce a consecuencia de la acumulación de líquido, ¿sí?, en ese tejido. Ese líquido proviene del plasma, ¿sí?, de la sangre, que va a extravasar, digamos, se denomina, o salir de los capilares sanguíneos, ¿sí? Es decir, dentro de los tejidos hay muchos capilares. Bueno, cuando se acumula mucho líquido por alguna causa determinada, que ahora vamos a ver cuáles son las causas por las que puede aparecer un edema, empieza a extravasar, ¿sí?, a salir el líquido desde adentro de los capilares, ¿sí? Imagínense que yo tengo acá un capilar, ¿no? Entonces, acá tengo todo sangre, flujo de sangre y de líquido, ¿sí? La sangre tiene lo que llamamos la parte líquida, que es el plasma, que es lo que se filtra, ¿sí? Nosotros, dentro, entre los órganos, ¿sí?, y dentro de los vasos sanguíneos, que imaginen que es como una red de canal, de hilos, por así decir, hay un espacio que lo llamamos espacio intersticial, que son como esos huecos que hay por fuera de los vasos sanguíneos. Bueno, todo ese líquido, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? Ponele que yo tengo acá el espacio intersticial, ¿sí?, y un tejido, ¿sí?, de algún órgano, por ejemplo. Bueno, entonces la sangre va a pasar al espacio intersticial y de ahí va a acumularse en los tejidos. Y ahí es cuando se produce esa hinchazón, ¿sí? Por eso dice eso, que es esa acumulación de líquido en los tejidos se debe justamente a la extravasación de ese líquido desde los capilares al espacio intersticial y de ahí a los tejidos del cuerpo, donde se acumula. ¿Cuáles son las causas por las que puede ocurrir el edema? ¿Sí? Son el consumo excesivo de sal, ¿sí?, que me retiene, eso repercute en el riñón porque va a retener más cantidad de agua para compensar esa cantidad de sal alta que vos estás ingiriendo. Entonces se va a acumular mucho líquido y se puede dar el edema, ¿sí? Otras causas son patologías, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿sí?, que también haría que no bombearía la sangre correctamente, se acumula en las venas, que es la cañería que está antes del corazón, y eso puede generar un edema, ¿sí? Una enfermedad en el riñón, también, si el riñón no funciona bien, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a acumular mucho líquido porque no va a poder eliminar, ¿sí?, agua y sobre todo en la orina. Entonces también se acumula líquido, puede haber edema, ¿sí? Y también, que es por ahí la causa que aparece en muchas personas mayores, es cuando uno permanece mucho tiempo de pie o sentado en la misma posición y sobre todo en temperaturas altas, que eso favorece la mala circulación y el estancamiento por ahí de la sangre en ciertas zonas de los tejidos, que también pueden generar el edema, y uno lo visualiza como la hinchazón, ¿sí?, de ese tejido. Va a notar eso. Bien, existen dos tipos de edema, ¿sí? El edema puede ser local, ¿sí?, que suele ocurrir mucho en las piernas, ¿sí?, que ahí es donde tenemos en la imagen, fíjense, una persona normal, y cómo sería frente a un edema. Eso se da mucho a las personas mayores. No sé si por ahí alguno tiene, capaz, una persona mayor quizás conocida que tenga por ahí una pierna hinchada. Bueno, eso es debido a eso. Y en la mayoría de los casos se da porque suelen tener, al ser personas mayores, patologías que predisponen a la aparición del edema. Entonces suelen tenerlo las personas mayores más que nada. Entonces, local,
que suele darse en las piernas, y generalizado, ¿sí? Que es, digamos, un edema, digamos, en todo el cuerpo, ¿sí? No en ningún tejido particular o órgano particular. Eso, ¿sí? Se genera debido a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a esquematizar el corazón, ¿sí? Acá tenemos las arterias y acá tenemos las venas, ¿se acuerdan? La vena cava y las venas pulmonares. Bien. Entonces, si el corazón no funciona bien, no va a bombear sangre, ¿y qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a acumular la sangre, es como si vos tapás una cañería. Se empieza a acumular toda la sangre, en todas las venas y todos los vasos sanguíneos que van antes de llegar al corazón. Entonces se empieza a taponar, se llena de sangre y ahí es cuando surge el edema, que va a ser generalizado porque se termina tapando. Imagínense que es como una tubería, una cañería, entonces vos tapás el corazón y esto es un círculo, pero todo esto, toda esta parte se inundó de sangre y de líquido, entonces ahí se ocurre el edema, ¿sí? Que es generalizado. Bien, y el tratamiento, ¿sí? ¿En qué va a consistir? Va a consistir en dos medidas. Una es la restricción de sal, ¿sí? Que esto, en cualquiera sea la causa del edema, va a ayudar, ¿sí? a que ese líquido se pueda eliminar del cuerpo, y los fármacos que se van a usar para tratarlo son los diuréticos, ¿sí? Con la finalidad básicamente de eliminar ese líquido que está retenido en el tejido, ¿sí? En un órgano, ¿bien? Entonces los fármacos que se usan para tratar el edema son los diuréticos. Vamos a ver qué diuréticos se usan, ¿sí? Puntualmente, ¿bien? La hidroclorotiazida, que es el diurético que vimos, ¿sí? Utilizado para la hipertensión, también se usa en edema, ¿sí? Si se fijan en el cuadrito, en las indicaciones van a ver que dice edema, ¿sí? Entonces, la hidroclorotiazida es uno. Bien. ¿Qué otro fármaco diurético se utiliza? La furosemida, ¿sí? Que vos me la habías nombrado el otro día, la clase anterior, ¿sí? Bien. ¿Cómo dice, profe? Hidroclorotiazida. Cloro. Sí, ¿se acuerdan que es el diurético que vimos que se usa para la hipertensión? Bien, también es lo que yo les decía, tiene otra indicación que es en edemas, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace la furosemida, ¿sí? Como diurético, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Inhibe la reabsorción de solutos, específicamente de sodio, en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Se acuerdan de la nefrona? ¿Sí? Que estaba el asa de Henle, ¿sí? Podíamos distinguir la rama descendente y la rama ascendente. En esta rama ascendente, ¿se acuerdan que se reabsorbía solutos, ¿sí? Sodio, por ejemplo. Bueno, lo que hace es inhibir la reabsorción de sodio en esta porción de la nefrona, ¿bien? Entonces, de esa forma aumenta la diuresis, ¿sí? Y permite eliminar solutos y mayor cantidad de agua, ¿sí? Por consiguiente. También, ¿sí? Produce una mayor excreción de calcio, de magnesio, de sodio y de potasio, o sea, de varios solutos que son esos iones, ¿sí? Bien, vamos a ver, bueno, las marcas, ¿sí? Que como para relacionar un poco con lo comercial, no son muchas, ¿sí? La más conocida es la Six, ¿sí? De furosemida, y después tenemos la de laboratorio Fecofar o Vanier, ¿sí? Eso más que nada yo se les pongo para que asocien por ahí, o si les suena alguna marca, como que les vaya resonando, por ahí les va a servir para más adelante. Y vamos a ver qué tipos de interacciones tienen este diurético con algunos otros fármacos. Uno, que es el que nosotros vimos y que es genérico, era la interacción con antiinflamatorios. ¿Se acuerdan? Que los antiinflamatorios, ¿qué era lo que hacían? Como efecto adverso, producen retención de sodio y de agua, ¿bien? Entonces, si yo los administro en conjunto con un diurético,
los efectos se contraponen, ¿sí? El diurético trata de eliminarme agua y solutos y el antiinflamatorio me los reabsorbe, entonces se anula el efecto uno, anula el efecto del otro, ¿sí? Entonces por eso dice hay menor efecto diurético con antiinflamatorios, por ejemplo ibuprofeno, diclofenac, aspirina, ¿sí? Por eso directamente la gente que tiene hipertensión o este tipo de patologías en las que toma diuréticos no puede tomar antiinflamatorios directamente, solo usa paracetamol, ¿sí? Después cuando veamos la clase de antiinflamatorios lo vemos un poquito mejor. Bien, también ¿sí? interacciona con los anticoagulantes, ¿sí? Administrados conjuntamente producen un mayor efecto de los anticoagulantes, ¿sí? De warfarina y acenocumarol, que ahora les vamos a ver, ¿sí? Y administrado con digoxina, que es otra medicación, también puede provocar arritmias, que ahora vamos a ver la patología, no se asusten. Bien, vamos a ver para qué se utiliza la furosemida. Bueno, se utiliza justamente, las indicaciones son en edema y en hipercalcemia, así como me aumenta, me elimina el calcio. Cuando hay mucho calcio en sangre, a la gente se le suele dar ese diurético para normalizar su valor en sangre. ¿Y cuáles son los efectos adversos que podemos ver con la administración a las dosis terapéuticas de furosemida? Serostomía, que se queda en la boca, ¿sí? Náuseas, eso se debe a que se excreta mucho potasio, ¿sí? Es debido a la excreción de potasio. Hipopotasemia significa baja concentración de potasio en sangre. Y puede causar deshidratación, ¿sí? Con los diuréticos, con todos los diuréticos, siempre un efecto adverso, también como regla, que a ustedes capaz les sirve a ustedes para recordar, siempre va a haber un riesgo de deshidratación, porque vos te podés pasar al otro lado al eliminar tanta cantidad de agua, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la dosificación. Entonces siempre va a haber un riesgo de deshidratación, que eso siempre va a ser un efecto adverso de todos los diuréticos, ¿sí? Y que también otros efectos adversos que tiene son aumentar el colesterol, el LDL, que es el colesterol malo, baja el HDL, que es el colesterol bueno, y aumenta la glucosa en sangre, ¿sí? Y están contraindicados en osteoporosis. ¿Por qué? Porque excreta mucho calcio, ¿sí? Entonces, como en la osteoporosis hay un déficit de calcio, este diurético está contraindicado en la osteoporosis, ¿sí? No se recomienda que personas con osteoporosis ingieran este medicamento. Bien, la hidroclorotiazida, ¿sí? Que es el fármaco que ya vimos como antihipertensivo, ¿sí? El mecanismo, lo dijimos recién, era inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Entonces así aumenta la diuresis, ¿bien? Pero pierden el efecto a largo plazo porque se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, entonces se compensa el agua que se perdió, ¿sí? Las indicaciones, ¿sí? Se acuerdan que además de hipertensión arterial se usaba en edema y se usaba en osteoporosis. En osteoporosis, ¿por qué? Porque la hidroclorotiazida hace al revés que la furosemida, me excretan menos calcio. Entonces, como me ayuda a retener calcio, es el que se usa para osteoporosis, ¿sí? Y como efectos adversos, tienen bastantes efectos adversos similares, ¿sí? Que son el aumento del colesterol malo, baja el colesterol bueno, me produce aumento de glucosa en sangre, produce sed, se queda en la boca, ¿sí? Casi todos los efectos adversos son los mismos que con la furosemida, ¿sí? Y bueno, está contraindicado en pacientes que tienen infarto y en insuficiencia renal. Bien, otro diurético que se usa para el edema es la espironolactona. Espironolactona, ¿sí? Este fármaco, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Para aumentar la diuresis, inhibe el efecto que tiene la aldosterona en el túbulo contorneado distal, ¿sí? ¿Se acuerdan que la aldosterona era la hormona que me retenía agua en el riñón, ¿sí? En el túbulo contorneado distal? Acá actuaba la aldosterona, ¿sí? Entonces, que lo que hacía era aumentarme la reabsorción de sodio de agua. Bueno, la espironolactona lo que hace es inhibir
el efecto de la aldosterona en el túbulo contorneado distal. Entonces, de esa forma disminuye la reabsorción de sodio y agua, entonces por lo tanto aumenta la diuresis, ¿sí? Elimina más agua y más sodio. Bien, las marcas, la más conocida, ¿sí? Es Aldactone A del laboratorio Pfizer, que es la espironolactona poli más conocida. Bien. Bien, se utilizaba, bueno, las indicaciones serían edema, también en algunos casos de hipertensión arterial se utiliza, aunque igual es más utilizada la hidroclorotiazida, que es el que lo dimos en la clase. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Como me excreta mucho potasio, también hay riesgo de que aparezcan náuseas, hay riesgo de deshidratación, ¿sí? Y pueden aparecer irregularidades menstruales, en el caso de las mujeres, y gastritis, ¿sí? La acidosis metabólica también surge de que me retiene, el diurético, ayuda a retener protones, que son los que le aportan la acidez a la sangre, digamos. Entonces, al retenerme esos protones, el ácido en la sangre, se podría llegar a producir una acidosis metabólica, es decir, que la sangre se acidifique, ¿sí? Más de lo que debería, lo que causa esa patología, acidosis metabólica. Bien, ¿hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Vamos a ir, entonces, para repasar, con el edema se usan diuréticos y vimos estos tres: hidroclorotiazida, furosemida y espironolactona. Bien. Vamos a ir a la siguiente patología que vamos a ver, que es hiperemia y congestión, ¿sí? Bien. Bien. Hiperemia, ¿sí? Quiere decir aumento del volumen de sangre en un tejido determinado, ¿sí? Eso es lo que quiere decir hiperemia. Bien, aumento de sangre o del volumen de sangre en un tejido, ¿sí? Eso es lo que significa hiperemia. Bien. La hiperemia y congestión, ¿sí? Puede deberse a un aumento del riego sanguíneo, es decir, de la cantidad de sangre que está llegando a ese tejido por una dilatación de una arteriola, así que es un vaso sanguíneo. Es decir, en una zona de un tejido se produce una vasodilatación, ¿sí? Se aumenta el calibre de los vasos, circula más sangre y eso es lo que da, así se produce la hiperemia, ¿sí? Que eso se visualiza, ¿sí? En la piel. Nosotros lo vemos como la aparición de un color rojizo en la sangre, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en la rosácea, ¿sí? Que se vasodilatan los vasos sanguíneos que irrigan la piel y eso es lo que le da el color rojizo, la sangre que está circulando en mayor cantidad por esa zona. También ocurre cuando hacemos ejercicio. No sé si alguna vez notaron que después de hacer ejercicio tenés todo el cuerpo rojo. Es también por eso, por la vasodilatación que ocurre en los vasos, de las arteriolas, entonces circula más sangre y eso da el color rojizo, ¿sí? Pero también puede ocurrir, ¿sí? En dos lados puntuales, que son en el ojo y en la nariz, ¿sí? En el ojo se produce también y causa justamente el enrojecimiento de la parte blanca del ojo, ¿sí? Como vemos ahí en la foto, ¿sí? Entonces, ese tipo, cuando ya ocurre, digamos, en el ojo, ya hablamos de que hay una inflamación, ¿sí? Así, allí, y eso no debería ocurrir, digamos, en la zona de lo que es el ojo. No es normal que pase, entonces sí, por ahí habría que tratarlo y revertirlo, ¿sí? En la nariz también, ¿pero por qué? Porque en la nariz esa vasodilatación hace que nos congestionemos, ¿sí? O sea, esa congestión que uno puede tener cuando uno está resfriado, por ejemplo, y tiene tapada la nariz, se debe a eso, a que se produce una vasodilatación de los vasos
que están en la nariz, y eso favorece la extravasación, o sea, la salida de líquido y la formación de mucus. Entonces, eso es lo que nos causa la congestión nasal, ¿sí? Entonces, también eso, si es molesto, también hay que, se recomienda tratarlo para eliminar la molestia. Y también se puede dar, ¿sí?, cuando hay una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a generar un escaso vaciamiento de sangre, es decir, que no se bombee sangre a las arterias. Entonces esa insuficiencia, esa poca cantidad de sangre que se bombea, que es insuficiente, hacia los tejidos, da ese color azulado, o sea, es decir, a aquellos órganos o tejidos a los que no le está llegando la sangre, el oxígeno, se pueden poner de un color azul, que es lo que se conoce como cianosis, ¿sí?, que es el color azulado en la piel debido a la escasa llegada de sangre a ese tejido, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Cianosis, que es la coloración azulada en la piel debido a eso. Bien, a una insuficiencia cardíaca, llega poca sangre o hay una obstrucción en la vena, por ejemplo, entonces eso es lo que produce el color azulado. Bien, entonces nosotros vimos que entonces se puede dar la hiperemia y congestión en los ojos, ¿sí?, y en la nariz. Bien. Entonces, en ambos casos, el tratamiento va a consistir en administrar fármacos que sean descongestivos, ¿sí? Los llamamos fármacos descongestivos. En el caso de los ojos, ¿sí?, la droga que se usa es nafasolina y tetrahidrazolina. Bien. Este tipo de fármacos se los dice que son descongestivos porque, ¿qué es lo que hacen? Producen vasoconstricción, ¿sí? Lo opuesto. Producen vasoconstricción, o sea, hace que el calibre del vaso sea más chiquitito. Entonces, eso, ¿sí?, es lo que alivia el enrojecimiento, ¿sí?, porque no va a circular tanta sangre, entonces el enrojecimiento se termina aliviando, ¿sí? Sí, se alivia el enrojecimiento. En este caso de los ojos, ¿sí? Y el otro caso, ¿sí?, que es el descongestivo nasal. Fíjense que acá las marcas, por ahí alguno la ha utilizado alguna vez, el Irix, Colirio, el Coltix, o también viene la marca Refenax, Colirio, ¿sí?, que tienen todos nafasolina o tetrahidrazolina, que son los agentes descongestivos, ¿sí?, pero actúan de esa manera, produciendo vasoconstricción. Entonces de esa forma se alivia el enrojecimiento, en este caso del ojo. En el caso de las gotas nasales, que son las que se utilizan, digamos, para aliviar la congestión, se usa nafasolina, ¿sí?, que es el mismo que se usa para el colirio, también se formula en gotas nasales, ¿sí? También en el mismo mecanismo de acción, produce vasoconstricción, ¿sí?, y eso es lo que impide que siga ocurriendo la formación de mucus. Bien, entonces de esa manera ayuda a aliviar la congestión, ¿sí? Ahora, las gotas nasales, no hay muchas marcas de gotas nasales, vienen dos, que son Rinan, ¿sí?, que obviamente contiene nafasolina, y Refenax, la misma marca que Colirio, también diseña gotas nasales, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Okay. Cualquier cosa me paran. ¿Se puedo borrar? Sí.
Bien, vamos a ver la siguiente patología, que es la trombosis, ¿sí? La trombosis se define como la formación de un trombo, ¿sí? Lo que llamamos trombo, que es básicamente la sangre que se coagula, ¿sí? Dentro del vaso sanguíneo, en el interior del vaso, ¿sí? Y puede deberse a distintos factores, ¿sí? O sea, la causa de la trombosis puede ser distinta. Una que es la más común es la lesión endotelial, es decir, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lesiona la capa del endotelio del vaso. ¿Se acuerdan que nosotros el vaso teníamos, había distintas capas, pero siempre todos los vasos sanguíneos tienen la capa interna que es el endotelio, que es el que da a la luz, ¿sí? Entonces, si por algún motivo se produce una lesión, ¿sí? en esta capa, en el endotelio, ¿sí? Eso va a predisponer, o es lo que va a activar a la formación del trombo, ¿sí? Va a hacer que se produzca un trombo. La lesión del endotelio se puede producir, por ejemplo, si una persona tiene hipertensión arterial, o sea, la presión alta que ejerce la sangre puede lesionar el endotelio y de esa forma producir o propiciar la aparición de un trombo, ¿sí? Otra razón es la turbulencia sanguínea o toxinas bacterianas. Puede haber, por ejemplo, alguna toxina, alguna bacteria que haya ingresado a nuestro organismo que genere una lesión en el endotelio, o turbulencias de la sangre, de la misma sangre, ¿sí? Del flujo sanguíneo, que al ser turbulento también puede lastimar la capa del endotelio. Bien, entonces en cualquiera de esos casos aparece la trombosis. Otro motivo por el cual puede aparecer la trombosis es la alteración en el flujo de sangre, ¿sí? Cualquier patología que me altere el flujo de sangre, ya sea que me estanque la sangre, o sea, que quede, digamos, en cierta porción de los vasos sanguíneos, o que sea un flujo insuficiente, también me puede generar trombosis, ¿sí? Y la hipercoagulabilidad, que quiere decir, hacer referencia a alteraciones genéticas o inmunes, ¿sí? Que por ahí la persona esté predispuesta genéticamente a tener o sea, que tenga, digamos, una predisposición genética que favorezca la coagulación de la sangre. Entonces, en ese caso también puede ocasionar un trombo a la larga, ¿sí? Acá nosotros vemos en la imagen como, por ejemplo, si nosotros, eso sería una ampliación del vaso sanguíneo, vemos lo que está esquematizado ahí serían glóbulos rojos, y vemos cómo se forma el trombo, ¿sí? Adherido a la pared del endotelio y termina obstruyendo la luz del vaso, ¿sí? El paso de sangre por ese vaso sanguíneo. ¿Bien? Bien. Una vez que se formó, digamos, el trombo, el primer paso, lo que puede ocurrir es la propagación, es decir, que el trombo aumente de tamaño, ¿sí? Que empiece a crecer cada vez más, ¿sí? Hasta llegar a obstruir el vaso sanguíneo, ¿sí? Ese trombo, a su vez, ¿sí? También existe el riesgo de que se desprenda, es decir, yo, por ejemplo, tengo un trombo, ¿sí? Que me termina obstruyendo el vaso. Bueno, puede pasar, ¿sí? Que ese trombo se desprenda, se suelte del vaso y empiece a viajar por el torrente sanguíneo y se quede atorado en otro vaso sanguíneo que sea de menor calibre. Entonces, capaz, esto pasa por vasos de menor calibre y queda acá, ¿bien? Quedó atorado ahí, ¿sí? Si es que se llega a desprender, ¿bien? Entonces, ese trombo, si se desprende y si se desplaza a otro sitio, ¿sí? Donde queda atorado en un vaso sanguíneo de menor calibre, eso se lo conoce como embolia, ¿sí? O sea, es decir, cuando se forma la trombosis es la formación de ese trombo, pero a consecuencia de ello ese trombo se puede desprender y originar una embolia, que es eso, es el entaponamiento de un vaso sanguíneo que se produce por el desprendimiento de un trombo, ¿sí? La trombosis, ¿sí? puede ocurrir en una arteria, en una vena, ¿sí? Y bueno, como dijimos, puede derivar en lo que conocemos como embolia, ¿sí? A su vez, ¿sí? Existe la posibilidad también de que ese trombo formado no se desprenda
y sea disuelto de a poco por proteínas que están en el plasma, ¿sí? Hay proteínas que están en el plasma que ayudan a disolver ese trombo, o también puede ser que se incorpore, que se termine incorporando a la pared del vaso, entonces la pared del vaso se termine engrosando, ¿sí? Esas son las opciones que pueden pasar cuando aparece un trombo. O las proteínas que están en el plasma lo disuelven, o se adhiere a la pared del vaso y se engrosa, o se desprende y genera una embolia, ¿sí? ¿Hasta acá bien? ¿Cómo es eso? ¿El trombo se puede quedar en el vaso? Claro, se queda adherido en el vaso, entonces termina engrosando la pared del vaso y queda ahí, ¿sí? Otra opción es que hay ciertas proteínas que están en el plasma que son capaces de disolver o de ir destruyendo, por así decir, de a poquito ese trombo, pero depende, digamos, el organismo y depende también el tamaño de ese trombo. Si es muy grande, por ahí no lo llegan a disolver y queda, no se puede desprender. Bien, entonces, como dijimos, la embolia se produce cuando un trombo se desplaza hasta detenerse en vasos más pequeños, causando la oclusión y por lo tanto la isquemia, que es la falta de irrigación. Isquemia quiere decir eso, falta de irrigación de sangre en un tejido, ¿sí? Cuando decimos que un tejido está isquémico es que le está faltando sangre, que le llega a ese tejido, ¿sí? Eso, ¿sí? ¿Qué puede tener? Puede tener consecuencias graves, porque supongamos, ¿sí?, que si ocurre esta embolia, el trombo se tapa, o termina tapando, mejor dicho, un vaso sanguíneo que llega al corazón. Al corazón no le llega sangre. Entonces ahí es cuando aparece la isquemia, en este caso en el corazón, cardíaca, y ahí es cuando se podría llegar a producir, por ejemplo, en el corazón un infarto, ¿sí?, cuando no le llega sangre, ¿sí? Entonces, la consecuencia de la embolia puede ser grave dependiendo dónde esté obstruyendo o qué vaso sanguíneo esté obstruyendo y el vaso sanguíneo a dónde lleva la sangre, ¿sí? Depende, eso es la consecuencia que nosotros vamos a tener, ¿sí? Si se queda ahí, va a tener. si se queda pegadito ahí, solo... Lo que tiene es que si se queda pegado es un riesgo, porque en cualquier momento puede llegar a desprenderse y además igual, si el trombo es muy grande, altera el flujo de sangre que pasa por acá. Entonces bajaría el flujo de sangre que está pasando. Hay que tratarlo, no es que esto quede así. Se trata para evitar que obstruya el flujo si queda acá o para evitar que con el tiempo se termine desprendiendo. Entonces sí o sí hay que tratarlo, hay que tratar de evitar que se siga formando el trombo, ¿sí? Y por eso se dan, ahora vamos a ver los fármacos, los anticoagulantes, ¿sí? Pero ¿cómo se detecta eso? ¿Cómo se detecta? En realidad la mayoría de los casos suele surgir cuando el paciente tiene... No, en realidad se termina detectando lamentablemente con la consecuencia, que es cuando el paciente tiene un infarto, por ejemplo, y se descubre que tenía arterias o vasos tapados con trombos o con placas de ateromas, que también la placa de ateroma es similar a un trombo, pero es de lípidos. Cuando una persona tiene colesterol alto, por ejemplo, se le acumulan muchos lípidos y se termina obstruyendo también el vaso. Entonces, la mayoría de los casos se termina detectando con eso, pero con la consecuencia. Por ejemplo, mi mamá le agarró trombosis en una pierna atrás por mucho dolor. Se moría del dolor. Claro, se dio cuenta, claro, por el dolor. Y sí, es que en realidad eso también es de la circulación. De hecho, cuando ahora vamos a ver, cuando aparece un infarto, nosotros se manifiesta, digamos, con dolor. En el infarto, en el caso de los hombres, ahora hace poquito leí que solo en los hombres, que eso es lo que me llamó la atención, suele aparecer el dolor en el pecho, ¿sí? Subesternal, que es, acá nosotros tenemos un hueso que es el esternón, aparece el dolor abajo, es como si fuera acá, que mucha gente se lo suele confundir con un dolor de estómago, entonces pasa y es un peligro porque... Y además, la característica es que en el hombre suele ocurrir más que en las mujeres, el dolor se irradia al brazo izquierdo. Entonces sentís un adormecimiento del brazo izquierdo. Entonces cuando sentís eso tenés que ir corriendo al hospital porque... entonces sí, se manifiesta cuando hay una isquemia, o sea, cuando no está llegando sangre, por ejemplo en este caso con la formación de un trombo puede haber dolor. O sea, eso sí es lo que, por eso como eso. No le estaba circulando bien la sangre en las piernas. Eso es el problema.
Pero sí, la trombosis venosa, que suele ocurrir mucho en las piernas. Hay distintos tipos de trombosis. La venosa suele pasar mucho en las piernas. Sí, o sea, puede ser en cualquier región, porque puede ocurrir en arterias y venas, Claro. pero los que ocurren en las venas, la mayoría de las veces ocurren en las piernas. Para mí tiene que ver también con el hecho de estar mucho tiempo parado y que la sangre, o sea, por la gravedad, la sangre siempre baja. Entonces Claro. nosotros, si uno está siempre parado, la sangre se te acumula acá abajo, en las extremidades inferiores. Entonces eso tiene que ver. Varices también, sí, por la mala circulación. Claro. Claro, también para las varices hay medicamentos también. Ahora salió una Ventolin, el CBP Flebo se llama, algo así, que también ayuda. Sí, tiene que ver con eso, todo se relaciona a la mala circulación. Y eso también, o sea, por eso en los trabajos y todo hay que tratar de ir regulando cuando uno se sienta, se para, porque la verdad que estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado no es bueno. La verdad, si lo podés elegir, preferible sentarse y pararse. Lo que tiene farmacia es que sí, capaz estás varias horas parados. Si te toca, si por ahí uno atiende al mostrador, sí estás parado. Si estás caminando no pasa nada porque eso estimula la circulación. Tenemos como que quedas quieto en un lugar. Ahí sí, si te quedas así quieto y no te moves, ahí sí vas a notar incluso pesadez en las piernas, suele aparecer con la mala circulación. Y bueno, los fármacos que se usan para tratar las trombosis son los anticoagulantes, ¿sí? También se usan antiagregantes, ¿sí? ¿Cómo es o qué es lo que hacen los anticoagulantes? ¿Sí? Vamos a ver primero cómo o por qué se forma el trombo. En el trombo, ¿sí? Hay distintas, o sea, lo que se acumula acá son células que se llaman plaquetas. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos algo de sistema inmune nombramos que bueno, estaban los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas? Bueno, estos trombos, ¿sí? Van a estar formados o van a estar constituidos por plaquetas, ¿sí? Glóbulos rojos, lo voy a abreviar con GR, y una proteína, ¿sí? Que se llama fibrina, que es como si fueran fibras largas que terminan como armando una red y terminan formando ese trombo. Fibrina, se me quedó horrible tic. Fibrina. No sé qué esperar. Bueno, entonces, la coagulación, ¿sí? Que es el proceso con el cual se forma el trombo, es un poco complejo, pero se dispara justamente cuando hay una lesión en el endotelio. Entonces la sangre entra en contacto con una capa del vaso que no es el endotelio. Entonces ahí se empieza a producir la coagulación, ¿sí? Participan una gran cantidad de proteínas que se llaman factores de la coagulación, que son proteínas que están en la sangre y que van a ir permitir que se vayan agregando las células y uniendo unas a otras, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, plaquetas, fibrina y los glóbulos rojos, que se vayan uniendo y adhiriendo entre sí y formando ese trombo, ¿sí? O sea, la plaqueta, fibrina y glóbulos rojos son las plaquetas y los glóbulos rojos son los que forman el trombo, ¿sí? El trombo está constituido por plaquetas, glóbulos rojos y fibrina, ¿sí? Eso es lo que forma ese trombo, ¿sí? Estos factores de la coagulación actúan secuencialmente para formar ese trombo, que va a estar compuesto justamente por las plaquetas, glóbulos rojos y la proteína llamada fibrina, ¿sí? Las plaquetas, ¿sí? Son las células que están encargadas de formar ese trombo, ¿sí? Ante el estímulo de la lesión endotelial se empiezan a adherir entre sí, ¿sí? Entonces terminan formando este trombo, que es lo que se conoce o que lo que se llama también agregación plaquetaria, ¿sí? Es decir, en la formación del trombo se produce la agregación plaquetaria, se agregan plaquetas, se agregan glóbulos rojos y la proteína fibrina, ¿sí? Y termina formando esa red y ese trombo que termina obstruyendo el vaso, ¿sí? Esto en realidad, o sea, el hecho de que la sangre se coagule por ahí ahora pareciera como algo malo, pero es algo fisiológico, que se da fisiológicamente cuando nosotros, por ejemplo, nos lastimamos. O sea, es bueno que la sangre pueda coagularse porque tiene que ser así. El problema es, bueno, cuando hay
alguna lesión y cuando ocurre esto de una forma que no es la normal, ¿sí? O sea, esto es lo que ocurre cuando hay una lesión, cuando hay algo que lo desencadena, no es que naturalmente ocurra, ¿sí? Para dejarlo claro, que por ahí, si no pareciera que la coagulación es algo malo, no es algo malo porque es fisiológico y tiene que ocurrir así, porque si no nosotros tendríamos hemorragia cada vez que uno se lastima, pero bueno, sí, cuando hay alguna lesión o cuando hay algún problema, si ocurre esto sí puede generar consecuencias. Bueno, ¿cuáles son los anticoagulantes que se usan? Uno es la heparina, ¿sí? La heparina se administra por vía subcutánea, vienen jeringas prellenadas, si no me equivoco, la más conocida es Clexane, la heparina es súper cara, es bastante costosa, en la farmacia se dispensa también, pero bueno, no es capaz tan común por el hecho de que es una medicación bastante costosa. ¿En cuánto estamos hablando? Más o menos. Ay, la última vez que me fijé fue hace meses, pero no, una caja capaz que trae 10 jeringas te sale 30.000, entre 20 y 30. ¿Y no hay obra social que cubra eso? No, la del Clexane no. De hecho, nosotros la farmacia en la que estaba la primera lo vendíamos particular y había gente que se lo tenía que llevar, porque no le quedaba opción. ¿Qué va a hacer? O sea, era como... Claro, eso ya es un caso extremo para usar una inyección. Sí, en realidad es la persona misma se lo puede administrar porque es subcutáneo. De todas formas, igual en la mayoría de los casos por ahí se lo administra algún enfermero o alguien externo, pero al ser vía subcutánea no es algo difícil de administrar. Con las insulinas pasa lo mismo, las insulinas los diabéticos se lo suelen administrar, aprenden y se lo aplican. Pero sí, obviamente que se usan casos puntuales cuando realmente es necesario. Pero bueno, si es necesario, ¿qué va a hacer? Hay gente que lo necesita y si uno lo necesita y está prescrito, bueno, pero sí, por lo menos IOMA, que es la obra social por ahí más conocida, y PAMI no lo cubren, por lo que tengo entendido, así que ese es el tema. No sé otras prepagas, por ahí alguna prepaga sí puede ser. Bueno, entonces, la heparina es un anticoagulante natural, ¿sí? Que lo que hace es activa proteínas que retienen los factores de la coagulación, es decir, hace que se activen ciertas proteínas que están en la sangre que van a inhibir a los factores de la coagulación, ¿sí? Entonces de esa forma impide que se produzca el trombo, ¿sí? Que se produzca otro trombo, ¿bien? Y que se desencadene también la agregación de plaquetas. ¿Cuáles son las indicaciones? Se usa, por ejemplo, antes de las cirugías, la heparina, y después de las cirugías, porque usualmente sí, cuando se va a hacer alguna cirugía por ahí compleja, sí a la persona, al paciente se lo prepara antes y uno de los medicamentos que se le da muchas veces es el anticoagulante, ¿sí? Para evitar problemas, digamos, inconvenientes en la operación o durante la operación. Entonces, prequirúrgico se da 2 horas antes, se usa, y post cirugía una cada 24 horas. Y también se indica en aquellas situaciones en las cuales no se produce o se produce un insuficiente retorno venoso. Retorno venoso quiere decir que se hace referencia a la sangre que llega al corazón desde las venas. ¿Se acuerdan que las venas son las que mandan la sangre, la devuelven a las aurículas? Cuando hay insuficiente retorno venoso, eso quiere decir que la sangre se acumula en las venas y no está llegando de forma adecuada al corazón, ¿sí? Entonces se queda ahí. Entonces en esas situaciones que también pueden favorecer la aparición de un trombo, como de forma preventiva se usa la heparina para evitar que ocurra, ¿sí? Los efectos adversos también de los anticoagulantes, un efecto adverso que siempre va a estar, que siempre va a existir, es el riesgo de hemorragia, es decir, el riesgo de pasarte para el otro lado, es decir, de anticoagular demasiado y que se produzca alguna hemorragia, ¿sí? Usualmente las que aparecen, estas sí por ahí aparecen con la administración de la heparina, es sangrado en las encías, gingivales, ¿sí? Hemorragias gingivales, hemorragias en la nariz, sangrado en la nariz, y también hemorragias gástricas, ¿sí? En el intestino o estómago también puede darse algún tipo de sangrado o hemorragia. También suele dar alergia cutánea y alopecia, que es pérdida de cabello, ¿sí? Aumenta la pérdida de cabello.
¿Y en qué casos están contraindicada la heparina? En caso de una hemorragia activa, o sea, si una persona está teniendo una hemorragia por alguna complicación que tenga, no se le puede dar ningún anticoagulante porque le haría peor, obviamente. En caso de úlceras gástricas, por producir hemorragias gástricas, justamente está contraindicado en la gente que tiene úlceras en el estómago. Y en casos de hipersensibilidad que hace referencia a alergias, si por ahí la persona es alérgica a la heparina, bueno, no le podés dar heparina porque si no le da la reacción alérgica. Bien, otro anticoagulante que se usa, ¿sí? Estos son dos, o sea, son dos distintos, pero como comparten el mecanismo de acción y son similares, los agrupamos. Se llaman warfarina y acenocumarol. Bien, warfarina y acenocumarol. ¿Qué es lo que hace estos dos fármacos? Actúan inhibiendo la formación de una vitamina que se llama la vitamina K. ¿Sí? Que es de vitamina K, que es esencial, la vitamina K es esencial para el proceso de coagulación. Entonces, al inhibir la síntesis de esta vitamina, también se altera el proceso de coagulación y así se evita que ocurra. ¿Sí? ¿Cuáles son las marcas? Por ahí la más conocida son la de Bagoy, la de Argentia, Laboratorio de Argentia, Sintrom, ¿sí? De Laboratorio de Argentia, y Asecar de Bagoy, acenocumarol. Bien, esas son las marcas de acenocumarol. De warfarina no hay muchas, solo esa de Circuit de Aristo, de Laboratorio de Aristo. Bien. ¿Qué dice? Inhibe la formación. Inhibe la formación de vitamina K. Lo abrevié como vitamina. Inhibe la formación de vitamina K, que la vitamina K es esencial para que ocurra la coagulación. Para que ocurra la coagulación tiene que haber vitamina K. Entonces, la warfarina y la acenocumarol me inhiben la síntesis de esa vitamina, entonces de esa forma impiden la coagulación de la sangre. ¿Bien? Bien, vamos a ver, en qué casos está indicado. Está indicado en tromboembolia, o sea, cuando hay trombosis con embolia, ¿sí? Se la llama tromboembolia cuando ocurren ambas, y en casos de trombosis venosa en las venas, ¿sí? En valvulopatías también, valvulopatías hace referencia a enfermedades cuando hay un daño, ¿sí? En las válvulas cardíacas o en las válvulas de las venas. Las venas son vasos sanguíneos que tienen válvulas en su interior y cuando se lesionan esas válvulas también por la alteración, se produce una alteración del flujo sanguíneo que también puede predisponer a la aparición de trombos, entonces también se indica en esos casos, ¿sí? Válvulas cardíacas o... las válvulas de las venas. Las venas son vasos sanguíneos que tienen válvulas, entonces así como las válvulas del corazón, tapitas que se abren y se cierran, para permitir el flujo de sangre. Si hay algún daño, valvulopatía es eso, algún daño en esa válvula, eso hace que se altere el flujo de sangre, entonces esa alteración del flujo sanguíneo puede predisponer a la aparición de un trombo, entonces en esos casos también se indican anticoagulantes preventivos. Bien. ¿Cuáles son los efectos adversos? También riesgo de hemorragia, que va a estar siempre, puede aparecer náuseas, diarreas, fiebre, dolor de garganta, dermatitis, ¿sí? Que son reacciones en la piel, y manchas blancas en la lengua, que es un efecto característico de estos fármacos, de la warfarina y el acenocumarol. Bien. Y está contraindicado nuevamente en hemorragia activa, ¿sí? En caso de úlceras gástricas. La warfarina y el acenocumarol están contraindicados también en el embarazo y en insuficiencias o en enfermedades renales y hepáticas, ¿sí? Bien, vamos a ver qué interacciones puede haber con los anticoagulantes porque es importante saberlo. Los anticoagulantes son fármacos que tienen, todos los que se utilizan, tienen un estrecho margen terapéutico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan que
cuando en las primeras clases habíamos visto que había un rango de dosis terapéutica que se podía utilizar. Había una dosis máxima y una dosis mínima, que eso es lo que me determinaba dentro de ese rango de dosis. El médico elige cuál es la dosis adecuada para ese paciente. Pero hay un rango de dosis máxima y dosis mínima, ¿sí? Bueno, en el caso de los anticoagulantes, bien, en el caso de los anticoagulantes, ¿qué es lo que pasa? Este rango de dosis es muy estrecho, es decir, el anticoagulante se dosifica como dosis máxima y dosis mínima con una variación muy chiquitita. Entonces eso hace que los anticoagulantes, la dosificación de este tipo de medicamentos, tiene que ser bastante regulada por el médico, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que cada tanto tiempo, cada determinado tiempo, se recomienda controlar y regular la dosis que se le administra al paciente para que no esté ni demasiado anticoagulado ni poco anticoagulado, ¿sí? Como tiene un estrecho margen terapéutico, ¿sí? un corto rango de dosis, si yo me paso de la dosis máxima, corro el riesgo de que me aparezcan todos esos efectos adversos. Mucho más, es mucho más probable que me aparezcan esos efectos adversos, ¿sí? Y si voy una dosis por debajo de la mínima, no tengo el efecto terapéutico deseado, o sea, no tengo la anticoagulación deseada, ¿sí? El nivel de anticoagulación deseado. Entonces, por ejemplo, mi abuela, que está anticoagulada y toma senocumarol, tiene que ir cada semana, si mal no me acuerdo, al médico, al hospital, a sacarse sangre, y le miden el nivel de coagulación que tiene en la sangre y con eso el médico le ajusta la dosis del anticoagulante. O sea, entonces de esa forma, y es debido a esto, al estrecho margen de dosis que tienen este tipo de medicamentos. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque es importante saber con qué fármacos pueden interaccionar, porque si la concentración en sangre me cambia con una interacción con otro medicamento, eso también puede tener consecuencias graves, como la aparición de efectos adversos. Si estás muy anticoagulado, si la concentración en sangre te aumenta por demás con la interacción, o viceversa, si hay una concentración de los anticoagulantes menor a la que debería, también no voy a visualizar, o sea, no voy a tener el efecto terapéutico deseado. Bien, entonces, ¿cuáles son las interacciones que son riesgosas por este motivo? Una es con los alimentos que son ricos en fibra, ¿sí? Como por ejemplo las frutas o las legumbres, el salvado, o sea, todo lo que tenga gran cantidad de fibra. Incluso también existen laxantes que tienen mucho contenido de fibra y eso interacciona, ¿sí? Con estos anticoagulantes. ¿Por qué? Porque a nivel del intestino, que es donde ocurre la absorción, disminuye la fibra, la presencia de fibra, disminuye la absorción de estos fármacos, ¿sí? La warfarina y el acenocumarol, que son los que se ingieren por vía oral, ¿sí? Comprimidos, son los que justamente van a verse disminuida su absorción con la administración conjunta de fibra. Entonces, cuando un paciente consume, por ejemplo, un laxante que es rico en fibra o consume mucha fibra o alimentos ricos en fibra, hay que pedirle que aleje la toma del anticoagulante, del acenocumarol y la warfarina, de la ingesta de algún laxante rico en fibra o de alimentos que tengan mucha fibra, ¿sí? Para evitar esto, ¿sí? Para que se pueda el anticoagulante absorber bien. Otra interacción que es importante es con los antiinflamatorios, con el ibuprofeno, el diclofenac, la aspirina, ¿sí? Y con los hipoglucemiantes. Después los vamos a ver cuáles son los hipoglucemiantes en las próximas clases. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? La interacción con los antiinflamatorios aumenta cuando se administra en conjunto la warfarina y el acenocumarol con un antiinflamatorio. El antiinflamatorio hace que aumente la concentración de warfarina y acenocumarol en sangre. Entonces interacciona por eso. ¿Bien? También aumenta su concentración, la concentración de anticoagulantes en sangre, con la administración de omeprazol, que es un antiácido de venta libre. Por eso es importante saberlo,
porque si una persona viene y por ahí te pide un omeprazol y está anticoagulada, no lo puede tomar. Entonces, o sea, es bueno saberlo para poder frenar en tal caso al paciente y decirle, bueno, no, explicar por qué y o sea, poder brindar lo que nosotros llamamos atención farmacéutica, ¿sí? Y la amiodarona también, que es un antiarrítmico también, la administración conjunta de warfarina y acenofumarol con la amiodarona, que es un antiarrítmico, también aumenta la concentración en sangre, ¿sí? También puede bajar su concentración con la administración de un antibiótico, como puede ser rifampicina, que es un antibiótico, y fenobarbital, fenitoína y carbamazepina son antiepilépticos, fármacos para la epilepsia. También, si son administrados en conjunto, baja la concentración de warfarina y acenofumarol. ¿Bien? Y también se utilizan, además de anticoagulantes, ¿sí?, los antiagregantes, ¿sí?, fármacos que se los llama antiagregantes. ¿Sí? Los fármacos antiagregantes, ¿sí?, son, nosotros vamos a ver dos, que son la aspirina, ¿sí?, y el clopidogrel. ¿Bien? La aspirina, ¿sí?, acá fíjense, acá estamos. Todos los antiagregantes, o sea, tanto la aspirina como el clopidogrel, actúan inhibiendo la agregación plaquetaria, ¿sí? Actúan inhibiendo la agregación plaquetaria, es decir, impiden que las plaquetas comiencen a adherirse unas a otras para formar ese trombo, ¿sí? La aspirina que se suele utilizar es la aspirina, la marca es aspirina Prevent, ¿sí? Seguramente por ahí si tienen alguna persona, algún conocido mayor de edad también lo suelen tomar la mayoría. Sí, bueno. Exacto. Lo toman de forma también preventiva, ¿sí? Los antiagregantes se toman también de forma preventiva para evitar la aparición de trombo en personas por ahí que tienen patologías que pueden predisponer a la aparición del trombo, ¿sí? La aspirina, bueno, viene en dosis de 100 miligramos en comprimidos y, bueno, las personas que lo suelen tomar una al día de forma preventiva para impedir la formación del trombo, ¿sí? Bien, entonces se usa, las indicaciones son en tromboembolismos, es decir, trombos con embolias, en isquemias y en angina de pecho, ¿sí? La angina de pecho la vamos a ver qué quiere decir, pero es un tipo de isquemia transitoria, ahora lo vemos. Y el efecto adverso que puede dar también es riesgo de hemorragia, así como los anticoagulantes, los antiagregantes dan riesgo de hemorragia. ¿Bien? El efecto dura 7 días, ¿sí?, hasta que se da el recambio de plaquetas, es decir, las plaquetas las células tienen una vida de 7 días. Cuando pasan esos 7 días, se acaba el efecto del anticoagulante. Entonces, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, como el efecto dura 7 días, lo tenés que dejar de tomar 7 días antes de la operación. Bien, clopidogrel, ¿sí?, es la otra droga, ¿sí?, que también actúa inhibiendo la agregación de las plaquetas. Se usa tiene las mismas indicaciones en tromboembolismo, isquemia y angina de pecho, ¿sí? Y los efectos adversos también va a haber un riesgo de hemorragia y el clopidogrel puede producir alguna alergia cutánea, alguna alergia en la piel también. Bien, las marcas, las más conocidas son Nabratin, que es del laboratorio RAFO, y Antiplaque, que no me olvidé el laboratorio, Richmond. Bien. Si quieren hacer un descanso, 10 minutos y ahora seguimos. ¿Les parece? Por si quieren ir al baño y demás.